Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros en este espacio de tertulia ciudadana. Soy Laurelena Rejón y le doy la más cordial bienvenida a lo que es la emisión número 32. Hoy, como cada 15 días en tertulia ciudadana, nos acompaña una verdadera invitada de lujo. Me refiero a Olivia Maldonado. Ella es directora general de la Casa de la Sal, Asociación Civil. Déjeme le comparto un poco. Ella obviamente va a tomar el micrófono y nos va a hablar muy amplio y tendido de lo que hacen. Pero ellos se constituyeron en 1986 y su labor consiste básicamente en dar orientación emocional y compañía, sobre todo, que es muy importante, a niños, adolescentes y adultos que padecen, que viven con VIH o SIDA. ¿VIH o SIDA es lo mismo? O sea, mejor conocido como SIDA o esa parte. No, son diferentes. Son diferentes. Este tema también lo vamos a tratar porque de repente tenemos esa confusión que si el VIH era SIDA o SIDA. Eso nos va a explicar a Olivia. Pero antes de pasar de lleno a lo que esta organización viene haciendo, como les dije, desde 1986, déjeme comentarle, Olivia, un poquito de ella. Ella es médico general. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo su título. Inició su vida profesional trabajando en la Secretaría de Salud y en las clínicas escuela de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En 1991 ingresa al laboratorio farmacéutico Eli Lilly de México, es muy importante, es muy grande, ¿verdad? Sí. Donde desempeñó diversos puestos, o sea, arrancando desde representante de ventas hasta pasar por varias gerencias, entre ellas la de ventas y mercadotecnia. Además, nuestra invitada cuenta con certificaciones en programas de desarrollo humano, liderazgo, capacitación que le permite precisamente llevar de la mejor manera su trabajo tan importante. Pero si le parece bien, demos ahora la palabra a nuestra invitada. Olivia, nacen en 1986, pero ¿por qué nacen y qué es lo que los lleva a consolidar este trabajo? Pues yo creo que todo es causal. En esa época, la fundadora, la doctora Rosa María Rivero, y 7 amigas más, hacían una labor social de visitar enfermos en hospitales. Entonces ellas iban a los hospitales y visitaban a los enfermos. Entonces ellas empezaron a notar que había un enfermo que estaba aislado y que nadie visitaba. Entonces pidieron autorización para visitar a este enfermo. Era un enfermo con SIDA. En ese entonces era cuando estaba apenas emergiendo aquí en México todo lo que era la pandemia, ¿no? Exactamente. Esta es la palabra, era pánico. Nadie se quería acercar porque no sabían cómo se contagiaba, qué pasaba, qué es lo que podía suceder cuando una persona entraba en contacto. Ellas empezaban a cuidar a este enfermo, lo desahucian en el hospital y lo mandan a su casa. En su casa no lo aceptan, entonces ellas lo empiezan a cuidar y es así como ellas empiezan a cuidar a personas con SIDA en ese entonces. Al morir este paciente les dona o les deja en testamento su casa. Mira. Y es cuando ellas dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con una casa? ¿Para qué la requerimos si nosotros visitamos enfermos en el hospital? Claro. Pero entonces decidieron abrir esta casa, se llamaba Albergue Gilberto en ese entonces, que era el nombre de la persona que murió, para recibir a personas que no las aceptaban en ningún lado y que tuvieran enfermedad de SIDA. Para su sorpresa empezaron a recibir niños, bebés recién nacidos, de padres que vivían con el diagnóstico y que habían muerto y que estaban huérfanos o que su familia no quería o no podía atenderlos. Qué terrible. Y es así como nace Casa de la Sal. Realmente dio un giro, ellas pensaban que iban a atender a adultos, pero empezaron a atender niños. Y llegamos a tener un albergue de más de 30 niños, la mayoría de ellos huérfanos, que no tenían quien los cuidaran con el diagnóstico de SIDA. Hago notar lo siguiente. Hay muchas organizaciones sociales que entran a este ámbito por algo que ocurre familiar. Ajá. En este caso no, es un caso externo, pero aún así hay ese compromiso, esa empatía con el problema y de lleno pues se brindan toda su ayuda y se enfocan a atender este problema. Efectivamente el SIDA causó pánico, no se sabía cómo manejar y ustedes empiezan a recibir en esta casa, bien nos dices, no solo adultos, sino llegan niños, pero no solo los recibes, le das toda una serie de servicios que supongo que va desde la alimentación, seguramente atención médica, psicológica. ¿Cómo lo hacen?
cómo se organizan y en su momento cómo cubren estos gastos. Claro, en el inicio fue algo diferente. En el inicio se recibían a los niños y se daba simple y sencillamente acompañamiento tanatológico. En ese entonces, me cuentan, yo no estaba todavía en la institución, que no había semana que no hubiera un descenso de un niño. Claro. Y a la mayoría de edad que llegaban los niños que estaban en el albergue eran 10, 12 años. No duraban más allá porque morían por el SIDA. Todavía no estaban en México los antirretrovirales. Entonces lo que se hacía era acompañar a los niños, darles una muy buena calidad de vida en el tiempo que tuvieran de vida, y los ayudábamos a bien morir. Pero acompañarlos era, ¿vivían en su casa o vivían no, con vivían ustedes? en el albergue y les dábamos comida, le dábamos atención, exacto. No iban a la escuela, en ese entonces todavía no se permitía que niños con esta enfermedad fueran y convivieran con otros niños. Estaban todos lados. Exactamente. ¿Por qué no nos comentas un poco? Porque es muy importante saber que esta pandemia o este pánico que en su momento tuvo, que lo manejamos el SIDA, y bueno, aquí se junta también, si nos aclaras cuál es la diferencia del VIH ya con el SIDA, pero ha cambiado terriblemente para nuestro favor la mortalidad, ¿cierto? Claro. ¿Nos puedes hablar cómo ha ido mejorando? Sí, claro. Sí, primero hablaste de la diferencia de VIH y SIDA. SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y es cuando el paciente tiene el virus del VIH en su sangre, pero de una manera no lo tiene controlado, está en una cantidad suficiente para causar síntomas, para causar una enfermedad. Y es cuando los pacientes... ¿Está latente? Está latente, sí, está latente y está en una cantidad suficiente para causar una enfermedad clínica. Entonces los pacientes tienen o neumonía o diarreas o alguna enfermedad infecciosa que llega a atacar a su cuerpo, y como no tienen ellos defensas con qué atacarla, pues es una enfermedad muy grave y generalmente morían en ese entonces por la infección. ¿Sí? No necesariamente del SIDA, sino de la enfermedad que les llegaba por su baja defensa. La comorbilidad, exacto. ¿Y el VIH? Y el VIH, cuando entraron los antirretrovirales ya a estar disponibles aquí en México, entonces, ¿qué hacen los antirretrovirales? Ellos atacan al virus y hacen que la cantidad de virus que tenga la persona en su sangre sea tan mínima que no cause ninguna manifestación clínica. Entonces son cero positivos. ¿Por qué? Porque sí tienen el virus en su sangre, pero no en la cantidad suficiente para causar una manifestación clínica. Aparte, el antirretroviral también ayuda a que los anticuerpos aumenten en su cuerpo y entonces puedan atacar las enfermedades. Podría decir que el inicio es el SIDA, pero tratado pasamos al VIH. Estas serían las Puede ser que yo no me haga mi diagnóstico, no lo conozca, y me dé cuenta que tengo SIDA en cuanto tenga una manifestación, una neumonía, una enfermedad en el estómago, me llevan al hospital, me hacen un examen y ven que tengo SIDA y tengo el VIH. O puede ser que yo soy una persona que me cuido, que me hago mi examen porque tengo a lo mejor algunas relaciones de riesgo o alguna situación de riesgo, me hago mi examen de sangre, mi prueba de ELISA o mi prueba rápida, y entonces salgo positiva, y entonces conozco mi diagnóstico en fase de VIH. Y si empiezo a tomar antirretrovirales, puedo tener toda una vida de 20, 30, 40, 50 años y nunca irme a la fase de SIDA. Acabas de ir a la otra parte. Comentábamos que antes los niños con esta enfermedad pues tenían una corta vida, no más allá de 10 años, quizá 15 cuando mucho. Ahora, bien atendidos, pueden llevar una vida normal, ¿verdad? Actualmente el VIH es una enfermedad crónico-degenerativa, igual que la diabetes, que la hipertensión. Si un paciente que tiene VIH toma su medicamento diario de por vida, no va a pasar nada y puede tener la misma esperanza de vida que cualquiera de nosotros. Hablando de medicamentos, y si hay que tomarlo toda la vida, ¿qué tan accesible es para el bolsillo de las personas? Está en todos los servicios de medicina pública. En el IMSS, en el ISSSTE, en Seguro Popular. Sí, exacto. O sea, cualquier persona puede ser atendida, sí, tiene derecho a ser atendida. Exactamente. Está la Clínica Condesa, están construyendo la nueva clínica en Iztapalapa, y ahí les dan todo el servicio médico, les dan el medicamento, les dan los exámenes, y o es gratuito si la persona no puede pagar, o se les hace un estudio socioeconómico. Vamos un poquito a cómo se adquiere el SIDA, que obviamente es importante que tengamos nuevamente muy claro. Fíjense que cuando esto comenzó, entraba el pánico y bueno, como dices, no se quería ni siquiera saludar porque no sabías cómo se transmitía. Y entonces bajó en un momento dado el número de infectados, creo que así se decía. Y hasta donde tengo entendido,
actualmente está repuntando nuevamente. Sí. Y quizá esto es porque ya tenemos demasiada confianza y ya no nos cuidamos. Creo que el uso del condón sigue siendo verdaderamente recomendable. ¿Podrías comentarnos esto, si efectivamente ha bajado el número de infectados, pero había bajado, pero ahora ha subido, y cómo se contagia? Eso sería muy importante. El medio de contagio es por medio, y no es contagio, es infección. ¿Infección? Sí, porque contagio es cuando es por algún estornudo, a saliva, y eso no es por medio de una infección. Pero no te la transmites, no es pero solamente por 3 fluidos corporales, que es la sangre, y esto es por medio de una transfusión sanguínea. Si no se hacen las pruebas adecuadas y la persona que está donando sangre es VIH positivo, pues a mí me la va a transmitir directamente. Es por sangre. O en caso de que haya un accidente, haya una herida, y en ese momento yo también tenga una herida, haya contacto de sangre, que es inmediato, puede suceder, aunque realmente es muy baja la probabilidad cuando la persona que tiene la herida o que tiene el accidente está en fase de VIH. Esto sería sangre, ya sea por transfusión o en un momento dado por herida con herida, ¿no? Una cosa así. La segunda es por medio de la leche materna. Es por eso que se tiene un programa muy grande en cuanto a las madres que son VIH positivas, poder alimentar que no deben de amamantar a sus hijos. ¿No lo contraen en el embarazo, durante el embarazo? No. ¿Es al amamantarlos? Bueno, sí lo contraen durante el embarazo, pero hay medios de protección. Si la madre toma antirretrovirales durante el embarazo, por lo menos por 3 meses, en ese momento el niño tiene un 99% de probabilidades de que salga seronegativo. Eso es importantísimo, fíjense, si el papá o la mamá ya está determinado con VIH, tomando las medidas, es que no hay como prevenir y no lamentar, el bebé puede salir bien. Sí, 99% de probabilidades de que el bebé salga seronegativo. Ahora, puede salir bien, pero si consume la leche materna, sí, la leche materna tiene una alta cantidad de virus en la leche materna, y ahí es un medio un medio de transmisión. De acuerdo. Y la otra es por los fluidos que están presentes antes de la relación sexual, ¿sí? En los órganos genitales. Es por eso que un medio de prevención muy efectivo es el condón. El condón. Exactamente. Y efectivamente, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí es correcta el comentario que hice de que sí había habido un control, la gente se cuidaba más, había sido, no sé si sea la palabra correcta, hasta más fiel, sí. Porque de alguna manera decían, bueno, no voy a tener SIDA y no me vaya yo, se usaba contagiar, que bueno que me dices que no es la palabra correcta, pero ahorita sí está incrementando nuevamente, ¿verdad? Sí, está incrementando. ¿Qué recomendarías para controlarlo? Yo creo que algo que ha pasado es que exactamente con la entrada de los antirretrovirales se ha perdido un poquito el miedo. Y hemos escuchado a adolescentes que te dicen, ¿para qué uso condón? ¿No? Si me infecto, porque ellos dicen, no, si yo obtengo el VIH, pues con una pastilla me controlo y no me pasa nada. Lo que se ha visto son 2 cosas muy interesantes en la pandemia. La primera se dice que se está rejuveneciendo. Eso quiere decir que los nuevos diagnósticos se están dando entre los 15 y los 29 años. Y tenemos diagnósticos nuevos aún en niños de 13 años. ¿Sí? O sea, está afectando en una población más joven. Anteriormente, al inicio de la pandemia, si ustedes recuerdan, se decía que era una enfermedad de homosexuales y que era una enfermedad de gente mayor, o sea, entre los 35 y 40 años. Sí. Actualmente es una enfermedad que da también en mujeres, ¿sí? También se dice que se está feminizando la enfermedad, y se dice que más que el 25% de los nuevos diagnósticos son en mujeres que tienen una relación heterosexual, muchas de ellas madres de familia, que se dan cuenta de la infección cuando se embarazan, les hacen los exámenes y salen VIH positivos. Entonces sí, la enfermedad se está rejuveneciendo, en más gente joven, con lo cual y se está feminizando. Con los problemas que esto implica, porque obviamente son más años a tratar, son más costos. Exacto. En cuestión de medicamentos y de todo, ¿no? Entonces, hasta el sector salud, esto es una llamada de atención, ¿no? Exactamente. Deberíamos entonces, sociedad civil y gobierno, retomar una nueva campaña de cuidado con la parte de... Yo creo que es una campaña que nunca se ha dejado, y yo creo que lo que hay que hacer es mayor conciencia, sobre todo en los adolescentes. Nosotros tenemos un área muy grande de prevención, que lo que hacemos es llevamos diferentes tipos de talleres
a las escuelas, sobre todo a las públicas, donde hablamos del VIH y la manera de que se pueden proteger. Y hay más apertura porque lamentablemente de repente nos encontramos con cierto rechazo, cierta cerrazón, ciertos tabúes. Sí, yo creo que hay mucho más apertura que antes. Hay más apertura. Sí. Y de hecho antes nada más íbamos a secundarias y preparatorias, actualmente estamos yendo desde quinto de primaria, porque vemos que ya los niños de quinto de primaria tienen una vida sexual activa. Sí, fíjese que esto es bien importante. Lamentablemente, para la edad de embarazos, hablando de que luego hay pequeñitos recién nacidos con SIDA, sí se está cortando también la edad de embarazo en adolescentes, embarazo precoz, y es fundamental el llegar a las edades, no esperarnos a ciertos niveles nada más pensando que no se puede dar en los pequeños, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos recomendaría si pudiéramos compartir con quienes nos hacen favor de seguirnos? Ahorita ya estamos dando... vamos a llegar, le recuerdo a usted, aquí a mis espaldas, a nuestras espaldas, aparece nuestra cuenta de Twitter y de Facebook y de la misma cuenta de Livestream, así es de que háganos llegar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y se las haremos, las que podamos contestar aquí en vivo y si no, se las pasamos a nuestra invitada. Recuerde, en la parte de abajo algo muy importante, no te pregunté tu página de internet o algún correo electrónico o algún teléfono para que en la parte de abajo nos haga favor nuestro equipo de producción de que aparezca. ¿Cómo te contactan? Sí, la página de internet es www.casadelasal.org.mx. Tenemos un Facebook que es la Casa de la Sal-oficial. Tenemos un Twitter que es @la-casa-de-la-sal-AC. Y bueno, nos pueden contactar en nuestros teléfonos de la institución que es 1102-9003 y estamos muy cerquita de aquí, bueno, de aquí del estudio. Estamos en Azcapotzalco, en Texcoco 95, Colonia Clavería. Y atienden a cómo y a quién atienden. Si alguien que nos está escuchando, viendo, quiere acercarse, tiene una duda, ¿lo puede hacer? ¿Cualquier persona tiene un costo esto? No. ¿Cómo opera? Todos los servicios son gratuitos, todos los servicios que damos. O sea, nosotros dependemos ahora sí que del gran corazón de muchas personas que nos hacen donaciones, también de instituciones. Esa es la otra que parte. Nos apoyan, claro. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Atendemos a cualquier persona que viva o conviva con VIH o SIDA y que necesite de alguna ayuda. Tenemos 3 áreas importantes. La primera es clínica psicológica. En la clínica psicológica atendemos tanto en terapia individual como de pareja, como de familia, como de niños, a las personas que viven con el diagnóstico y que a la vez conviven con él y que también se ven afectados. ¿Sí? El año pasado dimos más de 1,853 consultas a las personas y de las cuales el 70% eran personas que viven con el diagnóstico directamente. También nosotros tenemos, es algo muy importante, ahí también atendemos todo lo que es atención de crisis o atención inmediata. Cuando una persona te acabas de enterar, no sabes qué diagnóstico, no sabes qué hacer, estás en crisis, estás en una situación de urgencia, nos hablas y te podemos atender vía telefónica para dar contención también y ayudarlos a vivir estos momentos. Otra parte importante es enlaces hospitalarios. Mucho trabajo lo hacemos en los hospitales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en los hospitales? Atendemos a las personas de toda la República, porque vamos principalmente a hospitales públicos que van al servicio de infectología y ahí los apoyamos desde ayudarlos a recibir su diagnóstico, apoyamos en talleres de adherencia para que ellos aprendan a adherirse a su tratamiento que es tan importante y tan vital para ellos. Ayudamos a los padres de familia a notificar a sus hijos del diagnóstico si es que no están notificados. Tenemos muchos niños de 15 años que no saben que tienen el diagnóstico. Entonces, ¿cómo se lo dices? Exacto. Y tenemos un grupo psicoeducativo que le llamamos Escuela para Padres y Madres con VIH, donde ayudamos a los padres a convivir y a vivir con su familia con el rechazo que había, ¿no? Exactamente. Yo de verdad los felicito porque es una ayuda integral, no es un pedacito nada más. Claro. Y no solo están ustedes esperando a quien llega a Casa de la Sal, sino ustedes van a los hospitales a atenderlos. ¿Cuánto sale atender una persona que tiene VIH? ¿Cuánto cuesta al año? Bueno, a nosotros nuestro presupuesto alrededor es de 8 millones, 7 millones y medio. ¿Pero por persona atendida tienes idea? Sí, yo creo que por persona atendida nos sale más o menos como en unos 50,000 pesos. Anuales. Dependiendo de qué es lo que vamos a hacer con la persona. Ahora dices que hacen esta gran labor social gracias al corazón, a la aportación de muchas personas. ¿Quién
nos esté escuchando y quiera sumarse a esta noble labor, ¿cómo los localizan? A los teléfonos que nos diste, supongo que son deducibles de impuestos, claro. Hay un mínimo, No. te pueden donar lo que sea, ¿cómo manejan los donativos? Sí, el donativo es lo que ellos nos quieran dar. Nosotros aceptamos desde donativo material, en el sentido si nos quieren donar, por ejemplo, ropa en buen estado, en especie, ¿no? en especie, despensa. Nosotros apoyamos a nuestros usuarios con una despensa mensual también. Si nos quieren donar desde $1 hasta lo que ellos nos quieran donar, estamos abiertos. El donativo puede ser en especie, directamente ahí en las instalaciones de Casa de la Sal, o puede ser en efectivo, ya sea por medio de tarjeta de crédito. Si nos hablan, nos dan su tarjeta de crédito, formamos un contrato y nos los podemos dar mejor, así un cargo automático, exactamente, cargando. Y también por medio de un donativo, a lo mejor único o repetitivo, pero directamente en nuestra cuenta de banco. ¿Qué es la importancia de sumarnos a estas causas? Es cuando de repente dices, no, está muy lejos para mí la enfermedad, yo no esperemos a que alguien cercano o nos llegue a casa un problema de estos. Hay que apoyar, y de verdad de corazón lo digo, gracias por haber tenido, a las fundadoras, y de alguna manera el saber llegar. Si me van pasando las llamaditas que nos están llegando, agradezco que ya nos hacen llegar sus comentarios, porque de verdad su labor es fundamental. Mi reconocimiento en lo personal y en lo institucional, porque de veras muy noble la labor que llevan a cabo. Un dato más antes de pasar a las preguntas. Algo que decías muy importante es a lo mejor no esperar a que nos llegue. Se dice que el 40% de las personas que viven con el diagnóstico no lo conocen. O sea, no se han hecho la prueba y no saben que tienen el diagnóstico. Sí. Entonces, lo podemos tener tan cerca de nosotros y no saber, pues es importante siempre ayudar. O no, otra parte de esto que dicen, no, pero si yo siempre le he sido requete fiel, ¿no? A mi marido sí, pero su marido quién sabe. Y ya hemos visto las cadenitas que de repente se dan. Sí, yo creo que si todos nos preguntamos si hemos tenido una relación de riesgo, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida la hemos tenido. Más vale cuidarnos. Entonces, más vale prevenir, hacernos la prueba y vivir tranquilos. Si te parece, te hago un par de preguntas, claro, me las contestas. Si tú piensas que pueden ir en una sola, adelante, y nos dejaremos al final para la parte de dar 2, 3 preguntas, o quizá un poquito más, y tú de bote pronto me respondes qué te viene a la cabeza. Te preguntan de Twitter, ¿cómo cubrir emocionalmente a los niños y adolescentes? Se recomienda que oculte su diagnóstico en su entorno social y escolar. Muy buena pregunta. Y la segunda, también de Twitter, ¿hay cura para la infección VIH? Yo creo que no hay cura. Lo que hay es una manera de poder controlar el virus y de ser realmente una persona que vive con el virus seropositiva, pero asintomática, con una calidad de vida muy buena. Entonces aquí lo importante es, la cura sería los antirretrovirales, pero tener en cuenta que no es una cura, es una manera de controlar al virus y de tener una buena calidad de vida. En cuanto a lo de ocultar o no el diagnóstico en el entorno familiar y social, híjole, es una pregunta muy, muy compleja. La recomendación es que sí se guarde el diagnóstico debido a la gran discriminación que hay. ¿Sí? Todavía en nuestros tiempos, cuando una persona sabe que alguien tiene VIH, la persona dice, bueno, yo mejor no. Tuvimos el caso de una persona que va con nosotros, que su hijo tuvo un accidente en la escuela. Ella avisó del diagnóstico y al siguiente día que fue el niño a la escuela ya lo habían expulsado, porque era muy peligroso tener un niño de ese, cuando el niño tenía ahí años sin ningún problema. Claro. Entonces todavía hay mucho rechazo de la familia, de la sociedad. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a quién y cómo se abre el diagnóstico, desafortunadamente. Y por la parte legal, ¿esto cómo está? Por la parte legal está muy apoyado por derechos humanos y si hay maneras. O sea, no debería haber sido regresó a la escuela. Retirado de la escuela. Sí, muy bien, perfecto. Qué bueno. Ahora, lo ideal sería que pudiéramos hablar de este diagnóstico abiertamente. ¿Por qué? Porque sabemos que no se va la persona a infectar ni por darle la mano, ni por ir al mismo baño, ni por nada, ni por ir a la misma alberca, nada. Pero hay mucha desinformación, mucha ignorancia. Ni el beso. No, eso hay que aclararlo. Podemos besar, no transmiten. Y no pasa nada. Así es. Otra pregunta de las redes sociales de Twitter. ¿Cuántas personas se atienden al año y qué seguimiento se les da? Y la segunda, ¿cuánto tiempo tarda en aparecer el SIDA en las personas infectadas con el VIH? Esto es al revés, ¿no? No, puede ser.
puedo yo tener primero, detectarme en una fase temprana y tener VIH, y si tomo mis antirretrovirales diario, nunca paso a fase de SIDA. De acuerdo. Puedo yo tener una vida sin ningún ¿Y cuánto tiempo tarda? O sea, se dice que hay un mes de ventana, que es el momento en que tengo mi relación relación de riesgo, y puede ya aparecer la prueba positiva, ¿sí? Pero puede ser un mes, que es lo mínimo, o puede ser, hay organismos que nunca la desarrollan. Ahora sí que cada organismo es diferente. Cada organismo, muy bien. De Twitter también, ¿se pueden hacer donativos en especie? Esta, sí. Bueno, ya la habíamos respondido, quizá no tan grandes para que pueda organizarme con mis compañeros o vecinos. Fíjate sí. Que aunque ya la habíamos contestado, la parte de organizarnos con otros es bien importante. Sí, es muy importante. La unión hace la fuerza, y bueno, si en lo individual podemos sumar 100 pesos, pues a lo mejor si lo comentamos en familia o con los vecinos, nos sensibilizamos de este problema, podemos de verdad todos abonar para que ustedes sigan llevando a cabo su gran labor. Sí, ¿qué recomendarías si lo podemos hacer? Nosotros atendemos 150 niños en contexto familiar, o sea, que viven con sus familias que de alguna manera tienen VIH, o su hijo es el que tiene VIH. Ahora, para el Día del Niño tuvimos una experiencia muy padre. Un grupo en una oficina se juntó y juntaron juguetes, juntaron algo unos sándwiches, jugos, y les hicimos su festejo ahí en las oficinas con el gran corazón de estas personas, que lo que hicieron fue, entre todos los de la oficina, juntaron su dinero, fueron a hacer sus compras. Un poquito de nosotros para dar a los demás. ¿Cuántas personas tienen ahorita en Casa de la Sal? ¿Cuántos adolescentes, cuántos niños están atendiendo? En el albergue, afortunadamente, porque es una fortuna, nada más tenemos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los padres no mueren. ¿Sí? Y los niños ya viven en contexto familiar. Atendemos 150 niños que viven con sus papás o con sus abuelos, o con algún familiar directo que los está no directamente en casa. Y en el albergue nada más tenemos ya 6 niños. ¿Sí? Son 6 niños que están ahí, son 2 de 17, 1 de 16, 1 de 13, 1 de 12 y una niña de 8. Pues ya adolescentes. Y tienen su vida normal, van a escuela, hacen su tarea. Exactamente, 2 de ellos están estudiando para mecánico, ya lo estamos preparando para su vida independiente. Aparte tenemos 18 niños que ya salieron del albergue en edad de adolescencia, de mayores de 18 años, y que les damos seguimiento. Una de ellas es mamá de un niño seronegativo, otra de ellas es de una niña seronegativa, ya tenemos 2 mamás. Que estos son 2 casos, yo diría, de éxito, porque alguien que tenía el problema, bueno, ya lleva su vida normal, hasta tiene un hijo y afortunadamente cero negativo. Sí. Creo que no me dijiste cuántas personas se atienden al año. El año no sé si la pregunta, bueno, sería básicamente, supongo que era para ustedes, o no sé si era para en general estadísticas en México. Sí, bueno, en México en el 2013 se dieron 10,000 nuevos diagnósticos. Hasta el tercer cuarto de 2014, que fue ese último reporte de SENSIDA, iban 5,600, y en Casa de la Sal el año pasado nosotros atendimos a 7,200 personas. Que se dice fácil. Sí. Por eso la importancia de esa perseverancia, de ese trabajo en equipo, y de verdad cómo puede cambiar la vida, no de una, sino de muchas personas, simplemente el que alguien deje de pensar en sí mismo y voltee a ver a los demás. Si me pudieras decir, antes de entrar rápidamente a la parte de 2, 3 preguntas y tu respuesta rápida, ¿qué plan tiene ahorita en Puerta Casa de la Sal? Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es tratar de abarcar con más servicios y más programas, sobre todo a las mujeres que tienen VIH, tratar de apoyarlas más, y todo lo que es en vida en familia. ¿En qué género se da más, hombres o mujeres? En hombres, pero ha aumentado mucho. Hace 10 años era de cada 10 hombres una mujer, actualmente de cada 5 hombres es un nuevo diagnóstico en mujer. Pues también es cosa de tener en cuenta. Sí. Vamos a pasar rápido a la parte de unas preguntas y tú me dices rápidamente lo que se te venga a la mente. Familia. Amor, cuidado, protección. Preservativo. Prevención. Salud. SIDA. Cuidado, atención, oportunidad de salir adelante. Seguro Popular. Una gran, ¿cómo le puedo decir? Pues una gran oportunidad de atenderte y de estar bien con una buena calidad de vida. VIH. VIH, yo creo que es amor, es atención y es prevención. Olivia, no sabes cómo te agradecemos el que hayas compartido con nosotros este tema que es, pues es actual,
y si queremos que sea un tema que no vuelva a causarnos como sociedad ese pánico que en su momento tuvimos, pues no podemos simplemente agachar la cabeza y hacer como que no lo vemos. Claro. Ahí está y hay que atenderlo. Claro. De verdad, de corazón, agradecida por esta entrevista que nos permitiste, que sigan adelante y usted no deje para mañana lo que hoy puede ayudar. Hay que ayudar a Casa de la Sal. Soy Laura Elena Rajón y le agradezco su presencia en este espacio. Muchas gracias.